Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos esté escuchando. Sean bienvenidos a otro episodio más de Se hizo la Machaca Podcast. Mi nombre es Julián. Presento aquí a mi compañero de podcast, Norberto Choi. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio más de la Machaca Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Queremos aquí introducir. ¿Te presentas? ¿Es un amigo, compañero? ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos al tiro, gente. Mi nombre es Juan Fernando Hernández, mejor conocido como el Juanfer. Así. Ok. El Juanfer para los compas y para la familia. Pues el día de hoy teníamos pensado hablar acerca de algunos temillas ahí que traemos. Primero que nada, hablar acerca de los viajes y cómo estos van cambiando la forma en la que nosotros vemos el mundo, la forma en la que amplían la mente. Muchas veces creemos que los viajes son solamente momentos de consumo, ¿no? Mucha gente viaja para sentirse mejor, mucha gente viaja para salir de la depresión, mucha gente viaja porque tiene dinero, pero otros viajan por necesidad, mucha gente viaja por trabajo, mucha gente viaja por estudios, muchas personas viajan también por Necesidad. necesidad. Muchos son refugiados económicos en otros países. Entonces, el viaje y la migración, yo creo que ha sido lo que ha marcado la historia del ser humano desde siempre, ¿no? O sea, el ser humano no fue sedentario hasta hace 8,000 años. Entonces, de los otros 150,000, 200,000 años que tiene existiendo el Homo sapiens sobre la Tierra, fue un nómada. Fue una persona que estuvo constantemente viajando, caminando por el mundo, buscando nuevas posibilidades, nuevos recursos, nuevos retos que afrontar, superando un montón de pruebas, ¿no? Entonces, como que están los genes, el hecho de viajar, el hecho de moverse. Quizá ahorita muchos romantizan el viaje como eso que haces para subir fotos a tu Instagram y que haces para que la gente te considere con un cierto estatus. Pero pues realmente el viaje es eso que se emprende normalmente para buscar nuevas alternativas de vida, ¿no? Cuando hay momentos de crisis, cuando hay falta de recursos, cuando hay falta de oportunidades o cuando tu ambiente te es hostil, a veces viajar se vuelve no un privilegio, sino una necesidad, ¿no? No sé qué piensan, compañeros. Sí, totalmente. Pues cada quien, depende de su situación actual de vida, viaja por diferentes razones. Por ejemplo, pues aquí en México se da mucho el tema de la migración hacia Estados Unidos. Y esto, pues porque la situación los orilla muchas veces. Porque, pues aunque aquí es una tierra donde el que persevera sí alcanza, la verdad es más complicado. O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos engañamos? En países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, etcétera, que haciendo un trabajo, pues cualquier trabajo simple, cualquier empleo es bien remunerado y te da pues una buena calidad de vida. Aquí la realidad no es así. La realidad es que, a pesar de que pues no somos un país donde la gente se esté muriendo de hambre, bueno, al menos no en lo que nosotros alcanzamos a ver, pero sí estoy seguro que pues hay rincones de México donde existe el hambre, ¿no? Afortunadamente pues no somos nosotros, creo que no pertenecemos a ese sector, tampoco somos los más privilegiados, la verdad, porque si yo me consideraría de una clase social, yo diría yo soy de clase media, pero media jodida. Sí. Medianamente jodida, pues. Pero sí, yo sé que aquí en este país se puede salir adelante porque la muestra es que tenemos muchos artistas en todos los rubros, deportistas, personas que destacan en algo en lo que hacen, no necesariamente en cosas que tengan que ver con el crimen, que pues logran vivir una vida de sus sueños o aportar algo. Hay gente aquí que pues tiene muy buenas iniciativas en las ciencias también. Por ejemplo, hace poco vi algo sobre Lady Pech, que es una señora indígena creo que era de
de Yucatán, que esta señora lo que hizo fue que estaba luchando por la causa de las abejas, que pues están en peligro de extinción y todo esto. Bueno, no están en peligro de extinción, pero está reduciendo pues el número de la población de las abejas. Y el caso es que ella le ganó a una compañía multinacional. La pelea, no recuerdo exactamente el motivo, pero era algo supongo que relacionado por con las insecticidas, abejas. ¿no? Era por estar utilizando estos agroquímicos por insecticidas, ¿no? Que te matan, sí, los insectos que se comen la cosecha, pero también se mata a las abejas y a Sí. a todos los insectos de la región que mantienen el ecosistema en equilibrio. Sí, y ella le ganó pues una pelea legal, ¿no? Bueno, el caso es que, para no, me estaba saliendo mucho de tema con eso, no voy a profundizar ahí, pero el caso es que hay gente que aporta mucho en todos los rubros, pues en las artes, en las ciencias, hay muchas empresas aquí enormes, también en México, la verdad que los mexicanos, pues hay mucho talento aquí, pero también, pues existe mucha desigualdad y pues creo que a la mayor parte de la población pues no le toca a veces la suerte que tienen una pequeña parte pues en comparación. Por eso es que se da la migración aquí en México, ¿no? Y bueno, pues para lo que no sepan, para su información, aquí Juan Fernando ha tenido ciertas experiencias de viajes y ha vivido en otros países y pues tiene la experiencia de haber vivido otro tipo de cultura, de vivir el día a día, pues digamos que el ambiente, la situación económica de los países en los que él ha estado. Si nos puedes contar más un poquito de tus experiencias sobre dónde has estado, qué impacto ha tenido en ti, qué cambio cultural ha tenido en ti y cuál fue el cambio de mentalidad, o si tuviste un cambio de mentalidad, o si has tenido o has extrañado estar en esos países pues digámoslo así, de primer mundo o más desarrollados que en México, porque, como lo comenta, realmente la situación en México, pues hay mucho talento, pero realmente no se explota por diferentes factores, y ya lo habíamos tocado en podcasts anteriores, en pláticas anteriores, que realmente en tu situación, tus talentos, muchas veces no los puedes explotar porque estás condicionado a ser ciudadano, desafortunadamente, de un país tercermundista. O sea, eso te limita, quieras o no, a llevar una vida ya determinada. O sea, realmente las condiciones donde tú te desenvuelves y donde naciste sí impacta, ya sea positivamente o negativamente. Es la falta de movilidad social, ¿no? O sea, está canijo. En este país y en todos los de Latinoamérica hay una movilidad social. Y creo que en todo el mundo, ¿no? Ahorita como que esas clases sociales sí están muy estancadas. Sin embargo, la calidad de vida que tienes siendo clase baja en algunos de estos países, siempre y cuando trabajes, es mucho mejor a la calidad de vida que obtienes en tu país de origen, pues, que es distinto. Sí. Otra cosa es que escales, ¿no? De posición social también en esos países. O sea, puedes llegar, puedes trabajar y ganar bien para tener una calidad de vida decente, pero tampoco es que te vayas a volver multimillonario en ese país, porque a como ganas, gastas también. Sí. Bueno, adelante, Juanfer, cuéntanos un poquillo. ¿Por dónde andaban? ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno, pues voy a empezar contando que sí, como que fue muy drástico mi primer viaje. Yo nunca había viajado al extranjero siquiera, y la primera vez que me fui, pues se me ocurrió irme a Nueva Zelanda. Que hay mucha gente que ni siquiera se sabe que existe ese país, así de que no lo conocen en el mapa, no piensa saben. Que está en Europa, ¿no? Ajá, hay gente que piensa que está en Europa. Y pues nada que ver. Es un país pequeño que está en Oceanía. Para los que no saben, pues es donde está Australia, ¿no? Es en el hemisferio sur del planeta. Y pues es lo último que hay al sur. Es antes de llegar a la Antártida, está Nueva Zelanda, pues. Entonces, pues, la verdad es que no muchos mexicanos van para allá. Y yo no sé por qué a veces, y ya me lo han dicho amigos míos, de que me paniqueo con las decisiones que tomo a veces.
o de que tomo decisiones bien drásticas. No sé por qué toda la vida he tenido ese, pues no sé si mala o buena costumbre. Patrón. Pero tengo ese patrón. Soy medio extremista en lo que hago. De que cuando dices me voy a ir a la chingada, te vas pero bien a la chingada bien lejos. Hasta el culo, pues. Hasta el otro lado del mundo, Simón. Y pues yo me fui porque me habían comentado cosas muy chingonas del lugar. De hecho, el Norberto fue el que me metió el candil. Sí, porque yo le decía, güey, me quiero ir a Alaska a trabajar un verano. O igual he visto que en Canadá, le contaba pues que había visto que hay trabajo. Y pues está muy bonitos esos países, además de que hay mucho trabajo y todo esto. Y después me contó que había un grupo de amigos de él, de ahí del TEC, que se habían ido a Nueva Zelanda. Y me comentaba que no, que estos amigos, güey, me han dicho que está bien hermoso el país, güey, y que aparte hay un chingo de trabajo y pagan muy bien y que además la gente es súper relajada y maravillas. Pues la neta no me contaba nada, güey, que no me gustara. Pues todo era el color de rosa. Ya que andabas allá, la andabas mentando. Y bueno, al principio sí se sufre, güey, porque... sí, llegas. Imagínate, güey, de estar más de 20 años viviendo en tu lugar de origen y que de repente te vayas a vivir a otro lado del mundo, güey, donde no tienes ni familia, no tienes amigos, eres totalmente nuevo. Es otro idioma, otra cultura. Sí, otro idioma, otra cultura, güey, y pues empiezas desde cero. Entonces al principio sientes mucho la soledad, porque obviamente no vas a llegar y te vas a integrar de lleno a la sociedad, a menos que no sé, se te dé mucho eso. Pero yo creo que a una persona normal le costaría mucho trabajo adaptarse, pues. Pero una vez que te adaptas, güey, y que aprendes a vivir el ritmo de vida que se vive allá, y que abres tu mente, vives de maravilla, la neta. Sí, yo recuerdo que un amigo, un compañero de la escuela, fue un verano, se fue un verano a trabajar de obrero o trabajos así de informales, digámoslo así. Y ya cuando pues, subía obviamente el contenido en redes sociales y ya cuando regresó pues tenía la curiosidad de preguntarle. Y sí, me comentó maravillas, o sea, nunca me dijo que allá la gente te sonríe, güey, cuando no te conoces. Cuando no te conoces, que te sonríe, que un empleo informal te puede garantizar una vida estable. Digna. Uh-huh. Tienes para alimentarte, para pagar renta y para tener tu carrito. O sea, cosa que en México, pues sí, la verdad, desafortunadamente sí hay muchas dificultades. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener un buen empleo y mucho menos bienes materiales esenciales. Hay personas que ni siquiera tienen lo indispensable para vivir, ni siquiera para comer, mucho menos un carrito. Gente que no tiene agua potable, güey. Gente que no puede tomar agua purificada o agua sí, que no le vaya a hacer daño, pues, o sea se nos olvida a veces cuando hablamos de nuestra vida, se nos olvida que en México todavía hay personas que no tienen acceso a agua potable, que no tienen electricidad, que siguen viviendo una carestía bien enorme, pues. Sí. Y pues a lo que ellos me dieron a entender que realmente en aquellos países, o en aquellas, más que nada precisamente en Nueva Zelanda, que la desigualdad allá no es mínima. Pues realmente las personas que tienen escasos recursos son porque están viviendo tienen al menos un techo, algo para qué transportarse y para comer. Pero es porque esas personas realmente tuvieron decisiones pues negativas en su vida, pero aún así les alcanza para tener una vida, como tú mencionas, digna. Y aquí cualquier decisión que tomes pues mal, terminas de vagabundo y siguiente va. O aunque tomes muchas decisiones buenas en tu vida y no tienes garantizado. No tienes garantizado de todos modos que te va a ir bien. Pues. Sí, eso es el impacto que... Bueno, eso es lo que me contaron. Entonces yo transmití el mensaje en una reunión que tuvimos porque éramos maestros de inglés. Y recuerdo que estábamos en una fila
haciendo fila para ir por un cheque, ¿te acuerdas? Estábamos sí, en la SEP. En la SEP. Qué buenos tiempos, Y güey. estábamos ahí y Qué pues, alegría era estar ahí en la hubo SEP. un momento donde estábamos Esperando haciendo el cola y reflexioné y él me estaba comentando sobre esta situación. Le dije, oye, pero tengo unos camaradas, fíjate, que tuvieron esa experiencia, pero yo lo comenté así al aire, güey. fueron de vagos, Nunca para- pensé, no, y él lo menciona bien, que ha tomado decisiones drásticas y pareciera que me tomó la palabra y cuando menos pensé ya tiene el boleto de avión y se fue. Y yo me quedé, bueno, pues al menos se fue pues con una seguridad de que alguien lo iba a recibir. Sí, hasta eso que sí. ¿Y cómo fue la logística? O sea, fue cuando tú me contaste, la verdad sí me quedé, pues qué valor. No cualquier persona toma decisiones así y mucho menos porque realmente yo sí lo veo como un riesgo. Muchas personas van a probar suerte o cualquier migrante va a probar suerte y no sabe realmente, no tiene seguridad a dónde va a llegar, dónde va a dormir. Simplemente con la esperanza o con la ilusión de tener pues una vida mejor o al menos una experiencia positiva. Entonces ¿Cuántos años tenía cuando te fuiste, loco? Tenía 24, Simón. ¿Y cuánto duraste por no hacer nada? No, perdón, tenía 20... No, sí, 24. ¿Cuánto duré? Duré 1 año y medio. 1 año y medio, ¿Y güey. cuál fue, como preguntan Alberto, cuál fue la logística cuando llegaste? ¿Qué fue lo que...? Bueno, resulta que yo hablé con los amigos, pues ahí que me había contado Norberto. Hablé con varios de ellos y se portaron a toda madre, por cierto. Isaac Nájar fue quien me recomendó. saludos. Con una prima de él, creo. O primo, no sé quién era el primo de él, pero el caso es que él me dijo, ya tengo una prima que está con su novio allá en Nueva Zelanda, en una ciudad que se llama Christchurch, en la isla sur, y allá te van a recibir. Creo que les queda un cuarto, y si no, puedes quedarte a dormir en la sala, te quedas a dormir ahí en un sofá, y pues te van a cobrar menos, pues, la renta. Que pues pagaba creo que $50 la semana, siendo que ellos la semana la pagaban en 100 y algo. Y pues eso fue lo que me ofrecieron. Me dijeron que me podía quedar ahí 2 semanas, a lo mucho 3, porque pues realmente no me iba a quedar a vivir para siempre a dormir en un sofá. Y así fue, o sea, la primera semana cuando llegué me recibieron ellos, Arturo y esta muchacha que era la prima de Isaac. Que bueno, pues les mando un saludo si llegan a ver esto, pero ellos me recibieron y me recomendaron lugares donde buscar trabajo. En 1 semana encontré trabajo. Bueno, en menos de 1 semana. Y a las 2 semanas, a la 3ª semana me fui a vivir yo solo, pues a otro lugar. Después de la primera paga ya. Ajá, en la primer paga, pues ya me mudé y en 1 semana ya sacas, yo creo, también lo del súper para todo el mes. Y pues sí, me cambié yo solo y ya fue cuando empezó el reto verdadero. Porque yo nunca antes había vivido solo, pues antes de eso. Y sí fue cuando empezó toda esta situación de la melancolía, pues de que te entran pensamientos, recuerdos y empiezas a extrañar todo. A todos, pues en tu casa y amigos y todo esto. Y ahí pues fue cuando empezó el reto porque también el clima empieza a cambiar y es un clima distinto al de acá, entonces sí te pega. Te pega que sea tan húmedo y de repente hace frío con mucha humedad, con lluvia, güey, te cagas de frío y encima lloviendo, güey. Y pues luego te enfermas y todo esto y es que lo que te pega es que no está tu mamá, no están tus hermanos, güey. Lidias con las enfermedades tú solo, pues. Ajá, tú eres tú y si acaso alguien que se compadezca de ti, no sé, de tus vecinos o de las personas con las cuales te rodees, pero eres tú lidiando con todo eso, pues. ¿Y nunca tuviste un problema de enfermedad, de que tuviste que lidiar? Pues nunca nada grave, gracias a Dios no me pasó nada grave, o sea, no pasó, yo creo, de un resfriado. O de un chorro. O de un chorro, que no recuerdo la neta, pero pues no lo dudo que sí haya tenido por ahí alguno. Pero sí, pero qué curioso lo que mencionas, de que en 1 semana te bastó para cambiarte de residencia y poder rentar, y en 1 semana adicional poder comprar la despensa para un mes. Sí, güey. O sea, y aquí se vive al día realmente, o en otros países, ¿no?
Y es un... Creo que en la mayor parte de los países del mundo se vive el día. O sea, todavía tenemos esta idea de que el mundo occidental civilizado está bien extendido. Y no, o sea, si nosotros México la vemos difícil y estamos en el lugar 15 de los países desarrollados. Ahora imagínate el resto de los 100 y algo países que están detrás de nosotros. O sea, todavía... pues el 15 no es un mal ranking, No es un mal ranking el 15. O sea, todavía te das cuenta de que a pesar de que en esos países, por ejemplo, puedes encontrar un buen trabajo rápido, detrás de nosotros hay un montón de países que no tienen ni siquiera los privilegios o el nivel de vida que podemos acceder en México, pues. O sea, eso también te deja pensando, pues, en qué punto nos encontramos. O sea, si nosotros la pasamos mal, atrás de nosotros, nomás sí, volteate y te vas a dar cuenta que hay gente que la está pasando súper peor. O sea, hay países que tienen años, décadas en guerra todavía y no han salido de ahí, pues. Hay personas que no han conocido un año de paz en todo lo que han vivido. Y es algo que tenemos que valorar bastante también. Que, por ejemplo, nos solemos comparar siempre con los países que están mejores, ¿no? Y pues tenemos a Estados Unidos a un lado, pues el pedo, o sea, también. Ey, güey, o sea, el país más, pues se puede decir que más poderoso del mundo. El imperio. Ajá. Entonces, si nos comparamos con eso, obviamente vamos a decir, ay, pues estamos jodidos y todo esto. Pero ya que te comparas con el resto, con la mayoría de los países que, pues, están más jodidos que nosotros, pues entonces ya lo valoras, pues, y te sientes privilegiado. Porque dentro de lo que cabe sí estamos privilegiados, pues. Dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo que cabe todavía podemos llevar una vida digna. O sea, sí te pegas unas chingas. Sí, o sea, para ganar el peso, sí te pegas unas friegas aquí en México. Y no es fácil subir no hay ascensor social, pues. O sea, realmente en la clase social en la que naces, la gran mayoría se está quedando. Y más ahora que las posibilidades son distintas, ¿no? O sea, nuestros padres pudieron quizá alcanzar un cierto nivel de vida porque funcionaban otras dinámicas sociales. O sea, sí el echelegalismo quizá en los 70, 80 se aplicaba, pues ahorita por más que el echelegalismo está bien difícil. O sea, yo no conozco personalmente en mi círculo de amistades o de conocidos, yo no conozco ningún millennial huevón. En mi círculo, ningún millennial huevón. O sea, huevón me refiero a que no haga absolutamente nada y que se la lleve jugando en la computadora como el prototipo de millennial gringo que tenemos, ¿no? Que es el vato irresponsable, que mantenido de papi, mami. Yo a los que conozco tienen 1, 2 o hasta 3 trabajos, o sea, es raza que todo el pinche día está chingándole, que todo el día está dándole machina al trabajo y buscando el peso, pues, para salir adelante. Y aún así ves que les cuesta un montón. O sea, realmente ese ascensor social te está dando cuenta como que está atrofiado, pues. O sea, hay cosas que no están funcionando. Y ciertamente el nivel de vida que te mantienes en el nivel de vida que pudieron darte tus padres, esa generación que sí pudo ascender socialmente, pero que ahorita cuesta subir, cuesta romper ese techo en el que estás, pues. Sí. Oye, y gente, ¿no? En esa generación que tenía trabajos que normales, son de mano de obra, gente que no estudió ni nada. O profe de primaria. Ajá. Y se compraban, o sea, ellos, la gente se hacía sus propias casas, güey. Mi papá es panadero y realmente nos pudo dar una muy buena vida. O sea, yo lo digo, mi papá pues no es una persona que haya estudiado mucho. Mi papá estudió hasta primaria. Uh-huh. Pero pues con el trabajo duro pudo hacer un buen patrimonio y darnos un estilo de vida bastante holgado, pues en ese aspecto, ¿no? Y educación. Y educación y en ese aspecto es privilegio, ¿no? Pero ahorita es imposible volver a partir de esos mismos oficios tradicionales y darte una vida pues más holgada. O sea, sí, el achaleganismo como que llegó a un punto en que se atrofió por ahí de los 80, sí, 80, 90. Sí, ahorita pues como actualmente pues ahorita hay personas muy preparadas, muy mal pagadas. Personas con posgrados, hasta con doctorado, que ahí le están batallando, o sea... Y es que hay un montón de competencia, güey. O sea, cada vez aumenta y eso influye bastante, pues que los recursos en el planeta... Ay, se escuchó como que muy extremo, ¿no? Pero sí están limitados. No, es que sí están... Aunque se oiga extremo, es cierto. O sea, realmente hay recursos limitados, hay más mano de obra y también en cierta medida hay un extremo individualismo. Simón. O sea, realmente no queremos a veces... Queremos ver nada más por nosotros y por los nuestros. Los demás que se chinguen.
Y si yo para poder tener mi iPhone 12, Sí. tengo que aceptar que existen niños en África sacando Trabajo infantil. mineral de una fábrica para que yo pueda tener este celular con esta batería, pues ni modo. O sea, me da igual. O si yo tengo que aceptar que contaminen tal río para poder yo comprarme mis alhajas de oro y tal, de la minería. Si yo tengo que aceptar que haya derramas de petróleo en el océano por el tener gasolina barata, pues lo acepto. O sea, en ese sentido, sí hay un extremo individualismo y un exceso de búsqueda del placer, ¿no? O sea, no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades consumistas. Sí, de más. Sí, pues, como lo mencionas ahorita, realmente ahorita, por ejemplo, el estudiar una licenciatura actualmente en México, pues no te garantiza, digamos, el bienestar económico y social que te prometían en las décadas pasadas. Y en otros países, pues al menos sí tienes la garantía de tener una vida digna. Por ejemplo, otras experiencias que has tenido que tú me platicaste es, después de esa experiencia fuiste a Canadá. Ajá, sí, estuve en Canadá 3 meses. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Es un país parecido? ¿O el estilo de vida? ¿O cómo? Pues Sí. Mucha mentalidad anglosajona, ¿no? Las dos. Sí, pues siguen siendo colonia británica. Ambos son parte de la corona. De la pues. Commonwealth. Sí, son del Commonwealth. Entonces, la verdad es muy parecido. Es muy parecido Canadá y Nueva Zelanda, tanto en el estilo de vida, pues ambos hablan en inglés, la mayor parte, ¿no? En Canadá también se habla francés, pero es mayor la gente que habla en inglés. Y pues, o sea, ves las casas también, son al estilo, pues así, anglosajón. Uh-huh. Los paisajes son muy parecidos también, a pesar de que están en hemisferios contrarios. Nueva Zelanda está en el hemisferio sur y Canadá en el hemisferio norte, pero los paisajes son muy parecidos. Y eso es otra cosa que es muy curioso, porque cuando estás allá, como es el hemisferio sur, el clima es lo opuesto. Las estaciones están invertidas. Verano es frío. Es en diciembre, enero, por allá. Y Navidad la pasas, güey, calor. con calor, pues así. Como en Argentina, pues, que es el hemisferio sur. Simón, exacto. Y bueno, estábamos hablando de Canadá, ¿no? No sé por qué me brinqué a Nueva Zelanda, pero sí, Canadá también es otro país que la calidad de vida es así muy, muy parecida. Pues la gente es muy tolerante, güey. Son gente muy tranquila. Son gente pacífica. Muy pacífica. Y son muy, muy educados, pues. O sea, no digo que no haya gente tronada, porque en todos lados hay eso. Pero sí la gente, por ejemplo, igual que en Nueva Zelanda, güey, tú vas por la calle y bueno, pasa más en las partes donde no es tan urbanizado. Porque yo viví en zonas así que eran como ciudades pequeñas, que parecían pueblos. Zonas rurales. Zonas semirurales, güey. Y la gente ibas por la calle caminando y te saludaban así sin conocerte, de que, hey, how's it going, mate? Y yo, good. Pero, o sea, te preguntaban cómo estás. Es como si tú fueras caminando aquí. Bien. Pero, genuinamente. ¿no crees esto, Juanfer, que es también en cierta medida por la poca cantidad de habitantes que hay en Nueva Zelanda? O sea, tienen como 5 millones de habitantes. O sea, realmente totalmente. tienen los habitantes que tiene el estado de Sinaloa, un poquito otro estado sí, más grande en todo el país. Simón. Sí, eso influye porque el que haya tanta población, quieras o no, hay mucho roce, ¿no? Entre la gente. Por ejemplo, en Gringolandia, te vas a Estados Unidos. Sí hay mucha gente que tiene un buen estilo de vida, pero hay gente que vive de la chingada porque también las condiciones están feas en Estados Unidos. O sea, ves mucho homeless, ves mucha gente que está fuera del sistema, pues, y millones de personas fuera del sistema, viviendo el fracaso americano, no el sueño americano, sino el fracaso americano. Uh-huh. Y Nueva Zelanda, al ser un país tan pequeño, digo, en habitantes, en población, como que se subsana mucho esa posibilidad, pues no hay tanta gente que sobre en ese espacio. Sí, y de hecho, mucha gente vive en la zona. De hecho, pues ambos países, güey, son países que son mayormente rurales, que son más naturaleza que nada. Pues las ciudades hay poquitas y realmente no son tan grandes. Entonces, pues la contaminación también es mucho menor, pues es el aire muy limpio.
Si quieren ver cómo son los paisajes de Nueva Zelanda, chéquense las películas del Señor de los Anillos, o acuérdense. Uf, El Hobbit. Ahí fueron grabadas, ¿no? Narnia. Nueva Zelanda, las películas estas. O sea, Sí. Sí lo visitaste, ¿no? Esa parte. Sí, pues me tocó ir a Hobbiton, lo que es la comarca, pues de ahí donde viven los hobbits. Y están las casillas ahí, güey. Que no te puedes meter porque están huecas. Eran de utilería. Todo, Ajá, ¿no? exactamente, es la pura fachada. Y también fui a donde se grabaron, a unos estudios donde se grabaron las partes, donde hacen todo lo que es computarizado, las animaciones y esto. Ahí en la capital, que es Wellington. Y pues, lo que estábamos hablando ahorita, güey, de las cuestiones del que con un trabajo muy básico, Manual, pues, un obrero. un obrero, vaya, una persona que trabaja en la construcción que ni siquiera tiene una especialidad, un peón. Con eso, güey, hay gente que vive allá y se da el lujo de tener su casa, tienen su carro, güey, viajan de vacaciones, se van a viajar a otros países. Y es que como también es un país pequeño, güey, y están en una pinche isla así hasta el fondo donde no hay nada más, pues la gente, a pesar de que hay mucho que conocer ahí, la gente tiene la manera de irse fuera, pues, y irse a países de Asia. Tiene cerca Japón, tiene cerca China, Ajá. Tiene cerca Vietnam. Entonces, yo trabajé en la construcción, güey, por mucho tiempo. Y la mayoría de mis compañeros, güey, era de que me contaban cosas de que no, que las vacaciones pasadas estuve en Islas Fiji, también me tocó ir a Tailandia, o sea, y tú aquí, güey, si te vas a una construcción, güey, no creo que escuches que la gente se pueda dar esos... Fuimos a Imala, dicen. Ándale, fuimos a Imala, Fuimos al güey. Tata. A lo Al mucho sabor, fuimos güey. a Mazatlán y pues sí, o sea, es Y eso es un digamos, lujo, la aspiración, y es un lujo. Es un gran lujo, güey. Y además la seguridad social, la seguridad médica, el seguro médico que allá tienen si eres ciudadano canadiense, ya lo tienes, ya estás asegurado, pues, o sea, según yo es eso, ¿no? O como extranjero no, pues careces de seguridad. Sí. Pero si eres un ciudadano canadiense, tengo entendido que el seguro allá público es muy, muy, muy bueno, Sí. en comparación por ejemplo, de México, que pues, carecemos de un sistema de salud pública. Sí, pues tiene muchos servicios que son gratuitos. Pero, por ejemplo, si eres extranjero, güey, y no tienes un seguro, el servicio médico te sale carísimo, Sí, güey. Pero cuando no tienes ciudadanía ni un seguro, pues, por eso es bien importante cuando se vayan, que contraten un seguro médico. De gastos mayores. Que cura gastos mayores. Y pues que está especializado en viajeros. Pues hay compañías de seguros que se dedican a eso, pues a darle seguros a la gente que viaja. Entonces, siempre si viajan, chequen todo eso. La neta, yo cuando me fui no lo hice, pero no sigan mi ejemplo. Y nunca, gracias a Dios, tuve ninguna tragedia. Lo más que me pasó, güey, fue que me ensarté un clavo en el pie. Ay, no más. ¡No más! Algo tranqui, pues casual. Y gracias a Dios, güey, en la agencia donde yo trabajaba, porque allá se usan mucho las agencias de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí es como una bolsa de trabajo aquí. Pero allá tienen un lugar, un establecimiento donde la gente va y ahí llenan sus solicitudes y las dejan ahí. Entonces la agencia lo que hace, güey, es contactar a otras empresas que necesitan trabajadores, mano de obra, etcétera, y reclutan personas a que vayan a trabajar ahí. Y reclutan un chingo de extranjeros, güey, mucho extranjero. Y pues son los que hacen esos trabajos, ¿no? Entonces las agencias te dan un seguro. A mí me daban un seguro médico. Y todo eso me lo cubrieron, güey. O sea, en cuanto me pasó ese accidente, fueron por mí. Yo fui a reportar eso y los supervisores de ahí me dijeron, no, pues le vamos a hablar a tu agencia para que atiendan esto. Ya tú ahí deja tus labores, güey. Eso fue como a mitad del horario laboral, pues. O sea, fue durante el trabajo. En el trabajo te lastimaste. Simón, fue durante el trabajo, güey. Y fueron los de mi agencia, güey, por mí. Me recogieron y me llevaron al médico, güey. Y allá me inyectaron contra el tétano, obviamente. Y todo eso fue gratis, güey. Fue gratis y luego recuerdo la manera en que, o sea, se preocupaban, güey, ay, pero ¿qué te pasó? Y así, o sea, hicieron un panchón, güey, porque me ensarté un clavo en el pie.
No, pues, ¿qué quería? O sea, si tampoco no crees que... No, pero que pues fue... aquí no creas que el tipo de atención que te dan aquí o en otros países Es lo que toman como algo aquí muy trivial. la salud pública está saturada, güey. Sí. O sea, Sí, realmente aquí la salud pública es muy buena para medicina preventiva. Sí. O sea, pienso yo, por ejemplo, o para tratamientos a largo plazo, el IMSS, el ISSSTE, sí te cubren esa cuestión preventiva, ¿no? De estar checando si tienes, por ejemplo, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, etcétera. Hipertensión. El cubrirte ese tipo de medicamentos sería muy caro. O sea, estaríamos peor si estuviéramos en Estados Unidos, por ejemplo, y ahí sí no hay seguro público, no hay seguro social. Ahí realmente todos los seguros son privados, ¿no? Entonces, en cierta medida sí estamos mejor que muchos, pero comparado con estos países, Sí, como mo. dijimos, o sea, sí se nota muchísima diferencia en cuanto a ese buen servicio, ¿no? Por ejemplo, yo aquí sí he notado que hay en el seguro, en el IMSS, hay muy buen servicio para cuestiones de revisión de rutina, hay medicina preventiva, conferencias, charlas, si quieres bajar de peso, por ejemplo, etcétera. Puedes ir a tu seguro, al IMSS, y llevar un proceso médico con ellos para poder ir bajando de peso. Para aquellas personas que tienen diabetes, mi papá es diabético, por ejemplo, cada frasquito de insulina que él se inyecta, si no lo comprara ahí, le costaría 1,200 pesos. Imagínate que te ventes 2 frasquitos por mes, ya son 2,400. ¿Cuántas personas en este país pudieran estar gastando 2,400 pesos en insulina? Hay gente que se le va la mitad del sueldo ahí, güey. Hay gente que es lo que gana. ¿Qué es lo que gana? Al Pero, mes. sí, desafortunadamente. Sí. Entonces, en ese aspecto sí tenemos muchas ventajas respecto a muchos países que de tiro no tienen nada o que tienen un sistema de salud totalmente privatizado. Pero pues comparado, como dices tú, con el servicio que se recibe en Nueva Zelanda, sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Sí. Al trato y a la atención. Sí. Yo en lo personal, para hacer ese tipo de viajes, pues yo soy muy que tengo que tener la seguridad de estar con las mejores condiciones. Yo, pues, en lo personal, yo no me hubiera ido sin un seguro médico porque vas a ir a trabajar en un lugar, en un trabajo informal o pues de albañil o de lo que tú quieras en el área de la construcción, y pues está el riesgo latente todos los días de que tienes el riesgo de que te caiga un ladrillo, Sí, un clavo. Entonces, afortunadamente, con muchas personas no les pasa nada, pero puede pasar que te pase algo y si no estás asegurado, te quedas... O sea, te va todo el dinero ahí, güey. O Todo el sea, billete, te te haces quedas- un billetón, güey. Y pues, Sí. o sea, no tiene caso ir tan lejos a eso, ¿no? Para que te pasen ese tipo de cosas. Así que sí, gente, si viajan, paguen un seguro que no les pese. Porque es lo mejor que puedan hacer. No esperamos a que nos pasen accidentes, pero pues uno nunca sabe, la verdad. Así Yo que en ese más vale. aspecto, en España, a los estudiantes, cuando ya tienen la visa de estudiante, sí tienes la ventaja esa, pues de que el seguro social sí te cubre ciertas enfermedades, ciertos tratos. Una gripa, un chorro, una enfermedad, una calentura o cualquier cosa que te pegue leve, sí te puedes tratar en la seguridad social pública siendo estudiante extranjero. Digamos que será servicios de primer nivel, ¿no? Sí, pues O preventivos. No sé medicina cómo. preventiva y urgencias sí las trata, ¿no? Quizá ya problemas médicos un poquito más graves, ahí sí tendrías que desembolsar tú, ¿no? En ese aspecto, sí, ahí es donde uno se da cuenta de la diferencia que hay en el nivel de vida de un país y otro, ¿no? El acceso a buenos alimentos, primero que nada, buena alimentación, el acceso a la salud y el acceso, como dices, a un trabajo digno que te dé posibilidades de vivir dignamente. Sí. Ahí es cuando puedes medir realmente el nivel de calidad de vida de un país. Por eso a veces cuando la gente dice Estados Unidos es el país más el primer mundo, sí, es una potencia militar, es una potencia económica, pero también qué tantas personas están sustentando con su sufrimiento ese nivel de vida, sí, para que otros puedan estar bien. Porque así como hay muchos que ganaron el sueño americano, también hay un montón que perdieron, güey. Ahí, vete a la calle de Los Ángeles y vas a ver un montón de homeless, un montón de gente que perdió, pues que son los perdedores de ese juego. No, y el daño colateral que provocan en el resto del mundo, o sea, sí, obviamente, todos los países que tienen bien jodidos, güey, por la guerra y todo esto, güey, países a los que explotan, pues, que, sí.
debido a esa explotación y a ese sufrimiento de esas personas, güey, que trabajan en condiciones laborales deplorables, que países que son bombardeados y todo esto, güey. Todo eso es lo que contribuye a que Estados Unidos esté tan bien. O incluso otros países de primer mundo, porque eso es lo que hizo Inglaterra en un tiempo, o lo sigue haciendo, güey. Y las colonias británicas, que también... Todas las colonias británicas tienen esa particularidad que la mayoría son de primer mundo. Nomás Sudáfrica se puede decir que no. Pero el resto, güey, son países... Pero también porque Sudáfrica tenía una situación etnográfica distinta. O sea, ellos habían sido colonia holandesa, habían sido colonia británica, sí, ya había europeos descendientes ahí. Sí. Antes de que llegaran los ingleses, estaban los Boers, estos descendientes de holandeses que se fueron mezclando y que son los que abren el Afrikaans, ¿no? De hecho, las guerras de independencia de Sudáfrica, pues la llevaron a cabo los Boers, que eran descendientes de holandeses que ya vivían ahí y se estaban independizando del imperio inglés, pero eran de europeos, pues de ascendencia europea, de toda esta raza, ¿no? Pero sí es una característica bien común que el lugar al que llegaba Inglaterra era un sistema extractista de recursos, Sí, y prácticamente terminaba agotando la mano de obra nativa. O sea, o morían en las minas, o morían trabajando para ellos, o eran sustituidos por esclavos de otras zonas, o simplemente desaparecían todos. Y si te fijas, la gran mayoría de las personas que viven ahí son descendientes de anglosajones. Sí. O sea, son descendientes de los mismos ingleses. No hay comunidades nativas en esos momentos. O sea, no hay realmente una raíz o algo que les identifique. No, una persona. No. Y en 1700 fue cuando Inglaterra se agarra a esparcirse por todo el mundo. Inicialmente ellos estaban buscando reunir datos acerca de los fenómenos atmosféricos, de estos meteorológicos. Iba a pasar, no me acuerdo si iban a poder ver Venus. Querían ver Venus desde distintas partes del mundo. Entonces vieron Venus en ese día, pues desde Europa. Luego lo vieron desde América, y no fueron suficientes datos los que reunieron, y dijeron, pues vamos a ver Venus desde el Pacífico. Y dijeron, pues vamos a mandar a un especialista, a un astrónomo especialista en esto. Y pues pero dijeron, pero ya que vamos a hacer el gasto, no solamente vamos a mandar a este experto en astronomía, sino también vamos a mandar geólogos, zoólogos, a todo un grupo de científicos, y aparte también un grupo de soldados para que los defiendan, porque no sabemos con quiénes se van a encontrar. Y efectivamente fueron a ver Venus desde lo que pasó, pero así pudieron ellos descubrir un montón de territorios. Pudieron darse cuenta que Australia pues prácticamente era una población que vivía todavía con comunidades indígenas autóctonas, que no había un desarrollo fuerte. Se dieron cuenta que en Nueva Zelanda también no había civilización occidental presente, etc. Y todos esos datos que reunieron eran conocimiento que a Inglaterra le fue dando mucho poder, y llegó el punto en que se apropiaron, tomaron posesión de Australia, de Nueva Zelanda, de todas estas colonias, y así ellos fueron extendiendo ese imperio, ¿no? Pero al lugar al que llegaron, también empezaron a absorber primero que nada el conocimiento de las poblaciones nativas para poder aplicarlos a su industria, a esa revolución industrial que estaban llevando a cabo en esos momentos, apropiarse sus terrenos y a poder extraer esos recursos, ¿no? Y entonces de esa forma Inglaterra fue forjando un imperio mundial, fue el imperio más grande del mundo, sí, hasta la Primera Guerra Mundial, que fue cuando empieza a decaer un poco, ¿no? Y pues, empieza a ascender a Estados Unidos. ¿Dónde tiene origen? A Canadá, pues Estados Unidos hay colonias también, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, y la India. Sudáfrica no la sabía, no me sabía. Sudáfrica fue colonia inglesa, otras partes de África, no recuerdo cuál. También fue colonia inglesa de islas, ¿verdad? De ciertas islas, Jamaica. Belice es también de la Commonwealth, colonia inglesa. Luego tuvo estas ciudades chinas que durante las guerras del opio se las apropió Inglaterra. Hong Kong, que fue colonia china hasta 1998, que es cuando pasa de nuevo bajo la soberanía china. No recuerdo qué otro. Las Islas Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas, que los argentinos ahí sí siguen siendo totalmente pertenecientes a Inglaterra. Que hubo una disputa ahí entre. Una disputa, el estrecho de Gibraltar en España, güey. Sigue siendo de Inglaterra.
No hicieron un desmadre esto. O sea, fueron realmente el imperio, ¿no? Después de que el imperio español comienza a decaer y que el imperio inglés toma su lugar, pues prácticamente fueron la civilización que revolucionó el mundo, los ingleses, ¿no? O sea, ahorita estamos muy ilusionados con los gringos porque ahorita son el imperio. Ahorita quizá la cultura gringa es la más presente, la cultura americana, pero los ingleses fueron los que dominaron el siglo pasado y el siglo Y es pasado. que en realidad, si te fijas, lo que hizo el gringo es el mismo patrón del anglosajón, simplemente que pues ellos Simplemente que sin el rey, sin la figura del rey y la reina. Pero eso viene de los anglosajones, pues, el imperialismo. Oye, y después de esta, pues de esas experiencias que tuviste de estos dos países, retornas a Culiacán, a México. ¿Y cuál fue tu conclusión y cuál ha sido tu cambio? ¿O tuviste un cambio en tu personalidad o en tu forma de pensar? ¿O sigues pensando igual a como cuando te fuiste? No. ¿Tú crees que hay un cambio después de hacer ese tipo totalmente. de viajes? Absolutamente sí. Absolutely yes. Sí, güey. Pues imagínate llegar allá y pues para empezar, el empezar desde cero ya es algo que te va a cambiar la manera de ver la vida. El no tener a ningún conocido allá ya es algo que te pega, pues. Y el hacer trabajos allá que aquí, pues afortunadamente nosotros, creo yo, no hemos tenido, pues hemos tenido la buena suerte de a lo mejor no tener la necesidad de trabajar en eso. Pero allá trabajas en eso y el ego se te va para abajo, pues. Es decir, tienes que dejar el ego atrás. Sí. Nada de que, yo estudié y soy profesionista, de que, no, ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo nunca he hecho eso, bla, 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 no me quiero ensuciar las manos. Pero, pues no hay de otra. Y más, bueno, por el tipo de visa con el que yo saqué, que era una visa Working Holiday Visa, que se llama. Pues la palabra en inglés lo dice Working Holiday, pues son vacaciones de trabajo, ¿no? Entonces la Working Holiday no te permite trabajar haciendo cosas profesionales. Y la mayoría de pues había muchos jóvenes que se sacaban esa visa. Esa era una visa como para morros que habían terminado de estudiar y que querían viajar. Y la mayoría de los latinos, güey, eran personas ya que llegando a los 30 o incluso había unos que más de 30. En México era hasta los 30 límite, pero en países como Chile ellos podían ir hasta los 33. Creo que en Argentina también, o 35. Pero, por ejemplo, en el caso de latinoamericano, casi todos eran personas que tenían trabajo de oficina, godines, o eran maestros, o tenían algún trabajo así, pues que realmente eran profesionistas. Y llegaron ahí, güey, porque es gente que ya estaba harta de ese estilo de vida, pues de que a la oficina, a la casa, y ganaban relativamente bien en su país, pero realmente no era mayor la calidad de vida que la que tenían cuando llegaban a estos países de primer mundo como Nueva Zelanda, Canadá, etcétera. Se daban cuenta que con un trabajo X, o sea, un trabajo básico, que no es profesional, no cualificado, pues. Ajá, allá te dabas una vida de lujo, pues, de que te puedas ir de vacaciones a otro lugar, incluso a otro país. Y pues eso era lo que le pasaba a la mayoría de los latinos. En el caso de los países de Europa y otros países de primer mundo, era un caso diferente, pero había muchos europeos, e incluso había canadienses y alguno que otro gringo que se iban con esa visa. Pero ellos la mayoría de los europeos, por ejemplo, eran de 18, 20 años, morrillos que acaban de salir de la prepa y que antes de entrar a la universidad, lo que hacen allá en muchos países como Alemania, Francia, países como Inglaterra, cuando salen de la prepa, en vez de entrar a la universidad así de buenas a primeras, van y viajan un tiempo, 1 año, 2 años, güey. Y es como que muchos regresan ya como que sabiendo lo que quieren hacer y muchos se quedan. En la fiesta perpetua. Ajá, muchos se quedan en la fiesta perpetua. Entonces había esas diferencias, pero lo que sí es que sí se encontraban países de Latinoamérica con países de Europa, de Asia, etcétera.
Y era, o sea, había personas de diferentes estratos sociales que se fusionaban pues en uno solo. Es que llegabas ahí y eras el extranjero, independientemente de que fueras extranjero rico, extranjero pobre, llegabas ahí y no tenías nada. Pues. Sí, y era lo bonito que la mayoría de la gente, yo creo que eso te hace ser más humilde, el llegar así a un lugar y encontrarte con esas condiciones de vida y que pues vas y te partes la madre también, porque no todo es bonito, también se sufre, ¿no? Como por ejemplo había trabajos que de verdad eran trabajos muy cansados, como en las fábricas, por ejemplo, que eran bien repetitivos, güey. Te matan el alma, güey, esos trabajos. Sí, güey, te conviertes en una máquina más, en una pieza de un engrane, güey. Un engrane. Un engrane más. Y el mexicano, ¿cómo crees que era visto? ¿O cómo es visto, según tu perspectiva? Pues en esos países. Estaba muy curado eso, estaba muy curioso eso porque había percepciones bien contrarias, o sea, bien extremas. Una era que, pues la típica, ¿no? De que luego te relacionan con cosas, güey, negativas, de que, ay, que el narcotráfico por allá. No, además viniendo de Culiacán, pues. Sí, peor, güey. Y la neta, culichis allá, güey. Si no había casi mexicanos, culichis menos, güey. Entonces sí era algo muy exótico, pues de que no mames, güey, y por allá es cierto que matan mucha gente y al modo, ya sabes. Y de repente había vatos, güey, había compas o personas que me preguntaban por la serie del Chapo y de Narcos, porque las ven mucho por allá. Y luego te relacionan con eso. Y pues me preguntaban que si a mí me había tocado vivir situaciones. Eran las preguntas, oye, ¿y te tocó estar en algún tiroteo? ¿Have you been in a shooting? Me decían. Yo, well, no, o sea, no. Pues yo siempre trataba de contarles todo lo bueno, pues, que había acá. Porque a veces, güey, depende de la situación de cada quien, pero, pues, hay personas que por alguna u otra razón se enfadan de estar aquí o porque tienen situaciones difíciles que los orillan a irse. Pues, muchas veces no es tanto que tengan necesidad quieren iniciar una nueva vida lejos de sí, situaciones feas, ¿no? Y te toca también toparte con gente así que tuvo problemas en sus países de origen, pues de que tuvieron un pedo feo, de amenaza de muerte, así, problemas familiares graves, güey, y por eso se iban a viajar, güey. Y bueno, mexicanos, te apuesto que muchos había así también. Entonces, por lo general, pues la gente que se iba en ese trip, en ese contexto, pues es gente que tiene más la manera, ¿no? Gente que tiene más solvencia. Había gente que... Yo me tocó toparme con un argentino, güey, que me decía que él traficaba allá en Buenos Aires, en un distrito de Buenos Aires, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque pues Buenos Aires es muy grande. Y él me contaba que él traficaba, pues que vendía coca y todo eso, y que estuvo en la cárcel, güey, así. Pero él venía de una familia que se dedicaba a eso, pues eran narcos, güey. Pero realmente él al estar yéndose a Nueva Zelanda estaba escapando de esa realidad, ¿no? Sí, güey. Porque él tuvo amenazas de muerte y así, pues él venía de un barrio peligroso, pues de un barrio. Y es poco común que se mencione que un narcotraficante argentino, o sea, es muy raro. No, pues narcotraficantes hay en todos los países que te pares hay narcotraficantes. Sí, güey. O sea. Y mucho argentino también me contaba que estaban hartos de la inseguridad porque había mucho crimen allá también, güey. Hay narcotraficantes en Alemania, sí, en Francia, pero ¿dónde es más común que se menciona? Pues México, es que Latinoamérica. Tenemos ciertos Colombia, tópicos con Colombia y con México porque ha habido aquí un poder de los cárteles muy fuerte, ¿no? Al punto de llegar a equipararse en ciertas zonas al Estado, ¿no? A ocupar ciertos huecos de gobierno, ciertos huecos de poder que ha dejado el Estado, y ellos llegan y los ocupan, ¿no? Y sustituyen en muchos lugares al poder que ejerce el Estado, que es el monopolio de la violencia. Sí. Pero quizá no se llega a esos niveles en Argentina, pero pues de que hay gente que mueve dinero al traficar con estupefacientes en todos los países. Sí. Hasta en el país más pobre que te puedas imaginar y el más rico, va a haber gente que se dedica a vender cosas ilegalmente. Sí. Eso es en todos lados. Sí, y no te relacionaban con una persona floja, perezosa, por ser mexicano, o tú llegaste a sentir una cierta discriminación por ser mexicano, o cómo lo notaste, o si tuviste, por otra parte, estuviste afortunado por ser, como dices tú, lo mencionas, por ser una persona, un ciudadano exótico, porque pues eras mexicano, y irte por ejemplo, a Nueva Zelanda, pues realmente eras
una persona exótica. Es como si viniera aquí a Culiacán no sé, un japonés o ¿qué te gusta? Sí, hay un japoneses. turco. Sí, pues O algo así tóxico. Algo exótico. Alguien exótico. Algo tóxica. Sí, güey. Pues sí, o sea, por otra parte, el contraste fue, güey, que yo me sentí bien recibido, la verdad. Yo rara vez te puedo decir que me sentí discriminado. Si en alguna ocasión alguien me hizo algún comentario de mal gusto, eran con humor, pues. Con humor negro, como le quieras llamar, güey, pero nunca me sentí así ofendido. Con el afán de ofenderme, pues. Y es que quizá también como tienen tan poca población y no tienen esos problemas derivados del contacto de bloques grandes ahí realmente no eras una minoría, realmente eras la excepción a todo. O sea, hay muy pocos migrantes y hay muy poca gente de otro lado. No es como en Estados Unidos, que hay 50 o 60 millones de mexicanos. Ajá. En donde sí hay una Está fricción saturado muy fuerte con los güey, gringos. Ajá, ese choque, pues. Entonces yo no. Conmigo no. Con los mexicanos en general no pasaba eso allá, porque pues no, pues éramos muy pocos, pues era algo muy, muy curioso para ellos. Y recuerdo que yo luego me acoplé, pues, con la gente de allá. Aparte llevabas el idioma, ¿no? Eso también te facilitó bastante. Sí, mucho bastante. Aunque yo daba por hecho que yo ya hablaba inglés, güey, porque pues me gradué del centro de idiomas y pues te das cuenta que cuando llegas allá donde la gente es nativa del idioma, tienen su slang, tienen sus modismos, todo esto, güey, que no hablan correctamente muchas veces. Y aparte estabas acostumbrado también al slang gringo, ¿no? Al slang gringo, exactamente. Y ellos hablan con un slang como medio británico, pero con palabras raras, pues entonces al principio te cuesta trabajo entenderlo, güey. Pero ya que lo entiendes, güey, y cuando tú lo empiezas a adoptar, eso les causa mucha gracia a ellos, güey. Y es normal, si tú ves a un chino que viene para acá, güey, que empieza a hablar español. Que güey, que la güey. Y que te manda a la verga, y que no, y que pariente, y que rollo, y así. Te da risa, güey. Y es lo que a ellos les pasaba. Entonces, yo era como un personaje para ellos, pienso yo, pues porque aquí pasa lo mismo con un extranjero, pues, que se acopla y que empieza a llevarse como cualquier otro. Y te sorprende eso, pues entonces, por ese lado yo siento que me fue muy bien porque yo, pues, me acoplé con la gente nativa, pues. Y era algo que muchos latinos no hacían. De hecho, había muchos latinos que llegaban en grupos de Argentina, de Chile. Y es que quizá el problema que tienen muchos de ellos es que muchos se van sin el idioma. O sea, tienen mayor dificultad para integrarse a la dinámica de la comunidad y terminan ellos creando estos pequeños guetos de latinos, sí, guetos de hispanohablantes, donde se refugian entre ellos porque no pueden relacionarse con gente de otro lado. Total, pues. eso pasaba mucho con los otros latinos. Y bueno, o sea, estaba muy, muy chido el cotorreo de latino, la música y la joda, como dicen por allá, pues la peda. Porque, pues, el latino donde sea en México, sea en Chile, sea en Brasil, en Argentina, todos, güey, son fiesteros, güey, y son muy sociables, pues esa es una de las características que tenemos los latinos. Pero, pues, como a veces yo no me identifico al 100 con eso, pues yo sí era un poquito más interesado en las cosas diferentes, pues yo me acoplaba más con lo nativo. Y a mí eso me ayudó como a mejorar el idioma, Eso es algo que yo recomiendo mucho hacer. Pues si te vas a ir a otro país, que hablan otro idioma, que tienen otra cultura, pues para mí no hace mucha lógica que vayas y que te empieces a juntar con pura gente de tu país o de tu cultura que hablan tu idioma, porque no te vas a desarrollar en ese sentido. Pues y además que siempre es bueno también expandir tu red de contactos con personas de otros lugares diferentes que te pueden aportar algo distinto, pues que a lo mejor nadie de aquí te podría aportar. Entonces yo por eso recomiendo mucho a la gente que aprenda el idioma y que se animen a conocer gente de allá. No sé, si te vas a China, pues aprende a hablar en chino. Si te vas a Rusia, habla ruso y así, para que te puedas, pues... llevar la mejor versión de esa experiencia. Pues. Sí, y aparte la gente valora eso. Por ejemplo, los nativos valoran eso, pues de que un extranjero... A mí me decían mucho eso de que... tú eres muy diferente, o sea, a pesar de que me decían que era muy diferente al resto, pues, de los latinos o de los pues, extranjeros de México, así, porque notaban que yo me esforzaba
para aprender cosas de ellos, su cultura, aunque pues cultura no tienen tanta porque es un país, como es una colonia británica, pues los ingleses realmente, bueno, tienen su cultura, pero es algo diferente, pues como los países, por ejemplo, como México, que tenemos mucha riqueza cultural en cuanto a gastronomía, música, en todos los sentidos somos muy ricos culturalmente. Pero yo me esforzaba por aprender cosas de la vida nativa, pues. Y eso lo valoraban mucho ellos. Yo creo que es lo mismo que si alguien que viniera aquí se valorara se esforzara por aprender a hablar contigo, tu idioma y... Porque eres entrar a un aguachile, porque eres... Ándale, imagínate eso, güey. O sea, yo creo que sería muy agradable, pues. ¿Y cuál fue, digamos, la comida más exótica que te echaste allá por las Nueva Zelandas o las Canadás? Pues comidas exóticas, güey. Que tú recuerdes. Ay, no mames, güey, pues... ¿Canguro? ¿No comiste canguro? Ay, sí, eso comí una vez una hamburguesa de carne de canguro, güey. Eso fue lo más exótico, güey. Pero la verdad estaba muy rica, la carne, güey. Sí, era... ¿Es que se veía como pollo, como a res o como...? Era más como a res, porque la carne, pues, es carne roja. Pero sí tenía un saborcito un poquito más fuerte. Igual allá comen mucho cordero, mucho lamb, que le llaman, porque es un país que produce mucha ganado ovino, mucha oveja y así, y comía mucho eso, el cordero, que también tiene un sabor fuerte, pues suelta mucha grasa la carne. De hecho fue la base del desarrollo tanto de Australia como de Nueva Zelanda, la ganadería para lana era lo que levantó esas colonias, pues, o sea, como ellos no tienen un clima tropical en el que se pueda cultivar caña de azúcar o café o otros recursos que eran valiosos, ellos se enfocaron en la lana, entonces por eso tienen muchas ovejas. En Nueva Zelanda hay más ovejas que personas, güey. Sí, güey, pues son 5 millones de habitantes, debe haber unos 20 millones, 30 millones de ovejas, güey. Sí, o sea, tú vas por la carretera, güey, y el paisaje estándar de Nueva Zelanda son colinas verdes así, llenas de pasto, pinos de repente, y luego montañas y así, y ves muchas ovejas en todos lados, güey. Hay ovejas allá, güey, en todos lados. En parte también yo creo que ese mismo tipo de paisaje que se ve es en parte por eso. O sea, aquí dices tú, en Canadá, estando en el hemisferio norte, en el continente americano, güey, y te vas a Nueva Zelanda, hemisferio sur, hasta el quinto pino, te das cuenta de que hay un ¿cómo se llama? Paisaje semejante, sí. Pero precisamente por la misma acción del ser humano, la misma acción del hombre que ha convertido todos sus espacios en pastizales para las ovejas. Ajá. Que se ven modificados similar, porque realmente fueron los mismos los que llegaron, fueron los ingleses que llevaron ovejas tanto a Canadá como a Nueva Zelanda y terminaron modificando el paisaje haciendo los pastizales para pastoreo, pues. Qué loco, fíjate, esa parte no lo había pensado así. Yo daba por hecho que así era el paisaje que se dio. Natural que se dio, pues siempre. Es como si dijeras, no, es que Sinaloa toda la vida fueron grandes espacios abiertos para campos de maíz. No, ahorita el paisaje de Sinaloa es ese porque se ha enfocado mucho en la agricultura, pero te vas a 500 años antes, cuando llegaron los españoles, pues en algunos lugares había bosques, en otros lugares había clima semidesértico, y ese paisaje se modificó, se adaptó a la agricultura y cambió totalmente el paisaje por la mano del hombre. Por la mano de obra del hombre, de la cultura. Oye, y por ejemplo, ya después de estas experiencias, pues ya no te quedaron ganas de estar viajando, o o te quedó esa sensación de que quieres seguir intentando a viajar o hacer vida en otro país, o ya después de comparar estas dos realidades, o tres realidades, porque son, pues vamos a decirlo, dos realidades, porque fueron dos países semejantes. Y ya con México, ya regresando a México para ver, pues porque es tu país natal, ¿cuál es tu... O te hartaste y ya... ¿Cuál es tu postura? Cabeza. Sí, ¿cuál es tu postura actual? ¿Es quedarte o seguir hacer vida en otro país? Mira, es muy raro el que viaja, que regresa a casa y que no le dan ganas de volver a viajar. Es muy raro. Todos los que viajaron, güey, son personas que o se quedaron a vivir allá en aquel país o siguieron viajando pues por el mundo, o regresan a su país, pero de todos modos siguen viajando porque es algo que cuando lo empiezas a hacer ya no te dan ganas de parar, y a pesar de que puedes durar mucho tiempo sin hacerlo, las ganas ahí se quedan pues siempre. Siguen latentes. Pero yo sí, definitivamente sí quiero volver a viajar.
pero ya con otros planes, pues. Pero sí, totalmente yo quiero seguir viajando y si por mí fuera yo conociera todo el mundo, todos los países de... Si no se hubiera atravesado la pandemia ya anduviera encaramado en un avión ahorita. De hecho era el plan, pero sí se complicó por la pandemia. Y pues... Ni modo, aquí eso quizás sea lo feo, o sea, esta nueva realidad de la pandemia nos ha abierto a una nueva era, ¿no? En la que quizás las fronteras ya no van a estar tan abiertas como estuvieron los últimos 20 años, por decirlo así, ¿no? No sé qué tan frecuente vayan a ser este tipo de enfermedades. No sé qué tan frecuentes y qué tan estrictos se vayan a hacer los procesos de viaje ahora. O sea, quizá te tocó vivir una experiencia que a gente que ahorita es joven no le va a volver a tocar vivir tan fácilmente, güey. Qué feo pensar que... Sí, porque los requisitos van a ser más estrictos, sí, pues ahorita la lo cierran. los procesos sanitarios, todo eso, ¿no? No, y ante una contingencia, tú no sabes, te cierran la frontera y te quedaste allá. O sea, si no vas con cuestiones de trabajo, si no vas con visa de trabajo, si vas nada más de turista o cosas por el estilo, se cierra la frontera y te quedaste allá. Sin papá, sin mamá, sin trabajo, sin dinero, sin recursos, ya hazle como quieras, canijo. Y en medio de una pandemia en la que tienes que estar aislado, por ejemplo, para no contagiarte. Sí. Y imagínate que fuiste afortunado porque cuando regresaste, pues regresaste en tiempos de no pandemia. Ajá. Pero ahorita imagínate a las personas que les había tocado que estar en la situación así que de repente se cierran las fronteras y esa gente... Paro total, ¿y cómo le habrán hecho para poder? Porque pues obviamente tenían trabajos informales. Hay un montón de morros, güey, que estaban estudiando en Europa y en Estados Unidos con beca de CONACYT, su maestría, su doctorado, y se les acabó la beca y se quedaron allá solos sin poder trabajar. Pero ellos, no mames. Porque sí les cancelaron la beca. No, a a muchos se les acabó, se les acababa ahí, pues, se quedaron allá sin beca, sin trabajo, sin familia, y pues realmente en una vulnerabilidad muy, muy grande por todo lo que implica el hecho de estar lejos de tu lugar sin ningún sustento, pues. Eso sucedió ahora y es una tragedia, pues, o sea, esos morros, la única forma de regresar a su país es que la embajada se los traiga con ayuda humanitaria, güey, como refugiados. Sí. Porque no habría otra, porque aquí imagínate, cuando hubo el programa de Quédate en Casa, pues hubo un tiempo que la cierta población pudo aguantar un mes, 2 meses. Pero hay otras personas que no pudieron estar en casa y tuvieron que salir a las calles. No, es que la gran mayoría de la población de México vive al día, güey. O sea, la gran mayoría de la población de México tiene que salir a buscar el peso. La gran mayoría de este país, no tenemos un país de godines y de oficinistas y maestros, güey. No, es mayormente todos los trabajos informales. Híjole, pues qué bueno, que tuviste fortuna, pero también... Pues que desafortunado porque ya tienes tus planes para visitar otros países. A mí yo sí tengo la ilusión de visitar los países, pero de una manera más tranquila, ser más, pues, o sea, recreativa. Ser más recreativa, y como poder turista, conocer distintos países, de turista. Sí me llama la atención mucho conocer otras culturas, estar un tiempo ahí, pero no para hacer vida, obviamente. No sé, realmente... Me gusta mi país. Yo creo que es por mi familia. Me parece que es por eso. Pero bueno. La familia y otras personas. La familia. La familia del mandil. Sí. ¿Tú tuviste Yo estuve en España. Una experiencia, ¿no? 3 años, pero ¿no? Estuve pues prácticamente en internado. Entonces no estaba solo. Pues realmente había mucha gente de toda Latinoamérica ahí. Vivíamos pues, en una especie de internado. Entonces no había esa soledad que se respira a veces, pues, y aparte España es el mismo idioma. Sí hay choques culturales, pero pues, la cultura española y la mexicana son muy similares en muchos aspectos, pues, entonces no hay un choque cultural tan grande. Quizá, y aparte yo no fui a estudiar, pues fui a trabajar. Entonces, la vida universitaria en ese aspecto es muy benéfica con el extranjero, porque rápido en cuanto llegas te integras a una dinámica, pues, que es estudiar, ir a clases, estar en contacto con los profesores, tener compañeros en el salón, y rápido te mete una dinámica que es menos fuerte en el momento de tener ese impacto. O sea, en ese aspecto es un poquito la experiencia menos cruda, pero también igual de enriquecedora, pues. O sea, tener contacto con gente de muchos países, porque realmente la gran mayoría de los amigos que hice, más que españoles, fueron amigos latinoamericanos de otros países, ¿no? De Brasil, de El Salvador, de otras zonas, ¿no? Del
país había filipinos, había mucha gente de otros lados del mundo que convergían ahí en la universidad. De África, ¿no? Bueno, pero... África también había de Camerún, de Sí. Uganda, había alumnos. Entonces sí, es muy enriquecedora la experiencia, pero obviamente no vas a trabajar, pues, o sea, no vas a la construcción, no vas a estar ahí en donde realmente ves el día a día. Porque también en ese momento a nosotros nos fue muy bien porque, por ejemplo, yo iba con beca, entonces no ocupaba realmente gastar mucho, pero lo que me enviaban mis papás como una ayuda, que era poco, me rendía bastante porque en esa época el dólar el euro estaba atravesando momentos difíciles. Fue en el 2009, 2010, entonces acababa de pasar la crisis del 2008, entonces el euro estaba medio de capa caída y los pesos que me enviaban pues en cierta medida rendían bien. Estaba como 14, 15 pesos el euro en ese momento. Ahorita el euro anda como en 25. Entonces, en ese aspecto me tocó disfrutar ciertas ventajas del sistema. Pero sí te enriqueces bastante con las experiencias en el contacto con otras personas. Te abre la mente. Y te abre, como dices tú, te mata mucho el ego. Sí. Esa soberbia que a veces uno tiene aquí por creerse más verga o creerse más superior a otras personas. Llegas allá y te das cuenta que eres uno más en este mundo. O quizás menos competente. Te das cuenta que no eres tan competente como creías. Sí, y no solamente competente, es que a veces tenemos egos bien tontos, o sea, a veces tu ego sí está bien fundado y te crees bien chingón porque en ciertas cosas sí eres bien chingón. Pero te vas a otro lado y te das cuenta que eso vale madre cuando te enfrentas con la soledad, con la depresión, con las enfermedades, con el no contar con tu núcleo familiar. A veces, yo creo que lo más importante a veces cuando uno se va es que empieza a valorar el núcleo familiar, tu gente, tus amigos, la gente que después, que va a estar ahí incondicionalmente para ti. Y que aunque sabes que está incondicionalmente para ti, en esos momentos de vulnerabilidad en el extranjero, tú no los tienes ahí cerca. No los tienes ahí cerca. O sea, no es de que, quiero un abrazo de mi madre, quiero un abrazo de mi padre, quiero... Sí, güey, estar se con mi resiente carnal. mucho esa falta del calor de tu gente, pues. Es que somos seres sociales, güey. O sea, Sí. no evolucionamos para vivir solos como el león o el tigre, pues. O el halcón. Necesitamos encontrar nuestro sentido de vida en contacto con otras personas y sobre todo encontrar nuestro sentido de vida en una comunidad en la que nos sintamos útiles. Allá podrías haber estado ganando un chingo de dinero, pero tú no te sentías útil si en ese momento no estás ayudando a tus papás, si no estás viendo la sonrisa de tus hermanos, si no estás viendo si no estás formando parte de la comunidad, pues. Ajá. Sí, yo creo que pues mucha gente hasta que no se va fuera no siente esa necesidad de apoyar a su familia. Porque si estás aquí siempre, los estás viendo siempre y ves la situación, a lo mejor el verlo todos los días no te hace tanto ruido. Porque dices tú, es a lo que estás acostumbrado. Das por hecho, pues das por Sí. hecho que las cosas son así y que nunca te van a hacer falta, Ajá. que siempre van a estar ahí para ti. Y Sí, cuando güey. te vas a decir, no, la chingada. Ajá, y ya pues cuando estás desde fuera lo ves todo diferente, pues y ves a tus papás, bueno, en mi caso, porque existen muchas realidades, ¿no? En México existen muchas realidades, porque es un país con clases sociales muy Es otro diferentes. nivel de privilegio. Lo que Ajá. mencionábamos, el hecho de que hayas tenido tus papás, hayas vivido en un núcleo familiar decente, o sea, que por lo menos tus papás hayan vivido juntos, de que no haya violencia familiar, de que vivas en una familia relativamente saludable. Sí. Eso también ya es un privilegio en este país y en cualquier país, yo creo, del mundo. Sí, o sea, güey. los núcleos familiares a veces están bien para la fregada. Sí, porque, por ejemplo, eso es algo que sucede en esos países, güey, que si bien son muy bonitos, hay muchas oportunidades, se vive bien y bla, 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 hay mucha gente que tiene problemas familiares, güey, que la gente tiene otro tipo de problemas, pues hay mucha depresión también. De repente dices tú, mira, ¿por qué depresión si aquí, pues todo el mundo vive bien si quiere? Están a toda madre. Están a toda madre, pero la gente de repente es muy rara, güey. Allá la gente sí es un poco más fría. No quiere decir que no tengan sentimientos. Hasta el mismo hecho de la vitamina, ¿no? De la vitamina D que no puede absorber por tanto sol que sale, a veces Ajá. afecta. Sí, a veces, pues sí, eso influye, ¿no? Y no es porque no tengan sentimientos, pero la gente sí es más individualista que acá. La gente es más en su rollo. De hecho, allá se utiliza mucho que los jóvenes llegan a los 18 años, 20 años
y se van de la casa. Es muy raro el que vive con sus papás, güey. No como aquí, que aquí es muy normal en Latinoamérica, México, que tengas 20, 30 años, güey, y sigas viviendo con tus papás, güey. Aquí hay mucha gente que vive así y es normal, pues, o sea, hay gente que toda la vida vive con sus papás, pero allá no, allá es raro cuando tienes más de 20 y sigues con tus papás. Allá desde los 18 se van y trabajan y se mantienen solos. ¿Pero por qué? Porque la misma economía del país se los permite. Sí. El que se quiere quedar, el que se queda con sus papás es porque se quiere quedar. Es porque se quiere quedar. O sea, no es porque necesita quedarse. Como aquí en México, muchos morros de 20, 25, 30 incluso, se quieren ir, pero no se pueden ir. O sea, no se pueden dar ese privilegio. Ajá. Y a veces los mismos papás, oye, ya es hora de que vayas buscando depa, de que vayas comprando casa, a ver. Sí. Ya vete, o sea, ya realmente ya estás de más aquí, pero no se pueden ir. O sea, la situación económica no se los permite. Sí, eso no sí se está los canijo. permite, güey. Y eso es algo que se nota allá. Y que eso mismo, güey, a la vez los vuelve pues un poco más frío, por decirlo de una manera. Porque como te digo, no significa que no tengan sentimientos, porque la gente es muy buena. Allá la gente es muy buena, pero no son tan intensos al expresar las emociones como aquí. Aquí la gente es bien inexpresiva. Bueno, yo creo, a lo mejor aquí en Culiacán, no sé qué tanto, porque yo he conocido gente de otros lados que dicen que nosotros somos un poco fríos, pero a mí no se me hace, pues. Yo creo que somos muy... Es el estereotipo que a veces se tiene. Yo, la verdad, también en otras ciudades, también estuve estudiando en Puebla, es el estereotipo a veces del culiacanense o del sinaloense en general, pero yo no lo creo. O sea, yo creo que donde quiera el sinaloense ha sido alegre. Es alegre, ese estereotipo es el común, es alegre, es sociable. Aventado. Es aventado. Sí. Valiente. No sé si valiente. Por lo menos sin tanta vergüenza hacer a veces el ridículo. Uh-huh. Cuando a otras personas les da mucha vergüenza hacer el ridículo, quizá el sinaloense no tanto, porque no valora tanto eso. Valora más el quedar bien con alguien, aunque se rían de ti. O sea, pero sabes que ganaste algo, que quedaste bien, que hiciste una conexión con las otras personas. Que agarraste cura. Que agarraste cura, ándale, eso, que agarraste cura. Prefieres quedarte con la experiencia, agarrarte cura, aunque quedaste en ridículo en alguna cuestión, que en conservar esa imagen, pues, de eso. Sí, güey, eso es algo que me pasaba mucho a mí, que por ejemplo, a mí me pasaba mucho que aquí no es que sea muy introvertido, pero pues sí, a veces uno se cohíbe de hacer cosas, ¿no? Porque pienso yo que por el mismo condicionamiento social que tienes, que a veces te preocupa el que dirán, el que te vean como loco o así, pero como ya estás en un lugar, güey, que para empezar, si empiezas de cero no te conoce nadie, no conoces a nadie, pues todo es nuevo y a veces el que no te conozca a nadie, el que seas nuevo, te hace, güey, perder Es como que vuelves a ser niño, ¿no? Vuelves a ser niño. O sea, ¿te acuerdas cuando uno era morrito? Los días duraban un friego, pero porque todo era nuevo. O sea, todos los días estabas descubriendo cosas nuevas y aprendiendo cosas nuevas y conociendo a morros nuevos y jugando un nuevo juego. Todo era nuevo, entonces los días son largos y todas son un montón de experiencias. Y eres tú, o sea, siempre eres tú mismo. O sea, ándale, siempre eres tú mismo cuando no tienes que fingir ni aparentar. Me voy a poner la ropita de marca porque voy con la morrita, me voy a poner tal perfume, asco que no me vean en ese carro. O sea, de grande ya entras en esa dinámica. En cambio de morrito te vale madre, andas en truzas corriendo por la calle todo mientras bichi. Se cumple el objetivo, a como sea, pero eso es lo que buscas. Y cuando estás en el extranjero vuelves a ser niño, o sea, exactamente, es lo que vuelves te a ser pasa. tú. Eres tú totalmente. Y eso es lo que yo sentía, pues, de que me sentía totalmente con la confianza de ser yo, pues. Y muchas veces era muy desinhibido y era algo que pues te favorece como extranjero, güey, que cuando estás lejos es más fácil que te desinhibas. Y eso te ayuda a entrar en contacto, pues a conectar más con la gente, pues. Y a veces uno aquí no lo hace por el que ya, ¿no? Porque, sí, no sé, a lo mejor tu familia es muy conservadora, güey, o tienes una cierta reputación que no quieres cambiar. Y en otro lado, pues eso, tu reputación, cuando llegas a otro lado, güey, donde eres nuevo, se va a la mierda, pues, se va a la verga, güey. Y eres aquí tú. estás condicionado por todas las experiencias que has tenido. O sea, Sí. aquí ya sabes
con qué personas puedes estar bien, con qué personas puedes estar mal, a qué grupo social perteneces en la comunidad en la que estás, cuál es tu valor social dentro de esa comunidad, o sea, porque nuestro valor social no está determinado solamente por nuestra cuestión económica, sino por las conexiones que hiciste con otras personas. Entonces aquí sabes con qué cuentas, allá no. Allá llegas a construir desde cero un nuevo perfil. Eres un nuevo personaje. Aquí, todo eso que estás diciendo tú, todo eso que estás mencionando es una construcción de tu ego, ¿no? Sí, es el ego. Ese es el ego. Y es lo que pasa cuando te vas a otro lado, tu ego se disipa, pues. Es de que, ¿quién soy? Soy alguien nuevo, soy yo mismo. No, aquí no me va a afectar nada porque nadie me va a estar viendo de la gente que me tiene tal concepto, ¿no? Aquí yo me voy a crear mi propio concepto, pues. Y eso no tienes que seguir un patrón ni seguir una reputación por la cual heredar una... No, simplemente empezar desde... O sea, eso es si tú quieres, ¿no? Eso es cada quien. Hay gente que se va y no lo hace. Hay gente que se lleva todo su país consigo y se lleva su clase social consigo, se lleva sus prejuicios, se lleva todo, pues. Y quiere imponer, además quiere imponer muchas veces. O imponer o no se adaptan. O hacer sus pequeños guetos. Estos, por ejemplo, los guetos allá en España es muy común los guetos de peruanos. O sea, la gente peruana, comunidades de peruanos que se quedan ahí apoyándose. Sí se apoyan mucho. O sea, sí son grupos muy cercanos, pero no se integran tan fácil en la cultura general, pues. De lo que se pierden. O lo que pasa aquí con los chinos. Sí. Sí. Muchos chinos llegan, pero no se quieren adaptar. Pero no se integran de toda la comunidad. En cambio, hay otros chinos que llegaron antes que sí. Pues tu familia, los Achoy son chinos, los Lei son chinos, o sea, sí hay muchos chinos que se mezclaron, pero hay comunidades chinas más recientes que llegan, ponen sus restaurantes, hacen ferias, se traen otros chinos, etcétera, pero se quedan mucho en esa comunidad cerrada de compatriotas, ¿no? Sí. Bueno, pues muy interesante todo, es aprendí, me hace valorar que, necesito, porque yo no tenía una experiencia en el extranjero y sí. Es que Alberto se sentía culpable, creía que te había hecho mal al convencerte de que te fueras. Y ahorita dijo, no. Pues yo solamente lo dije al aire, ¿no? Pero pues nunca pensé que me motivó. Que lo ibas a tomar. Es que yo ya traía esa espinita, güey, de años atrás, pero no me había decidido, pues. Ya con la plática que me diste, güey, me motivaste, pues, o sea, me impulsaste. No, y también qué perrón que esas experiencias las tuviste en esa etapa tan definitiva de la vida de cualquier persona. O sea, esa etapa de los 20, 25 años en las que ya eres el adulto, ya eres responsable de ti mismo, pero quizá no tienes la experiencia suficiente para enfrentarte al mundo con todas las herramientas. Y quizá ese proceso de aprendizaje lo que vino es a completar ese proceso de madurez y pasar de esa juventud temprana. Y de forjar tu identidad. Exactamente. Porque a esa edad todavía sigues forjando tu identidad. Sí, no, incluso todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Pero hay gente que nunca lo termina. Hay gente que su identidad es su carro del año. Hay gente que su identidad es su iPhone 12 y su identidad es con su pinta de marca. Sus pertenencias, ¿no? Y eso realmente lo que predomina aquí en el materialismo. Sí, ¿no? Es bien común. Entonces, qué chilo que haya sido esa personalidad haya sido forjada más en el relacionarse con otras personas, aprender otra cultura, aprender de las cosas buenas que tienen ellos que nos pueden servir y de las cosas malas que tienen ellos que nosotros sí estamos haciendo bien, ¿no? Valorar la familia, los grupos personales importantes. Sí, tus seres queridos, ¿no? Que a veces por el mismo hecho de que los ves día a día, pues ya no te es tan especial porque es algo que se vuelve común. Pero cuando te vas es cuando valoras todo eso, pues, y llegas acá y sientes esa necesidad de volver a abrazarlos y de estar con ellos. Y yo creo que por eso la gente que puede viajar, que lo haga, porque es una manera de que siempre estás estimulando tu mente y tus emociones. Entonces, te hace ver la vida de otra manera. Yo creo que de una manera más positiva. Y te hace vivir más lento, como tú mencionas, o sea, vives la vida porque es algo nuevo, es algo que estás explorando y la vida pasa un poco más lento y con sentido, o sea, con más sentido, pues porque ya todo tiene más sentido. Tu familia te hace más sentido, tus amigos, güey, tus costumbres, la comida que comes acá, güey, que allá no la vas a tener igual. Como estos años de pandemia, güey, este par de años que hemos durado encerrados, prácticamente todos los días han sido iguales. O sea, yo siento que no ha pasado más que 6 meses, 3 meses. Y no, güey, ya pasó un año y medio, un año, 8 meses. O sea, llevamos un montón aquí.
No, y no lo sientes. No lo sientes. ¿Y qué hubiera pasado si ese año y medio lo hubieras usado para un viaje o una experiencia? Pues obviamente se convierte en una experiencia muy larga, muy... Incluso muy nosotros, por ejemplo, este proyecto lo teníamos pensado iniciar hace 1 año y medio. O sea, ya teníamos un montón de proyectos personales, lo de estudiar idiomas, meternos al centro de idiomas, todo ese tipo de cosas que estábamos haciendo eran para iniciarlas por esa misma búsqueda de formación. Lo que vino a ser la pandemia es a todos volvernos a meter a la casa, volvernos a meter a una rutina. Y sí está bien canijo la forma en la que tenemos que volver a aprender a lidiar con lo social, o sea, aprender a lidiar con este volver a salir y aprender a lidiar con la idea de que puede volver la pandemia, de que no se ha ido y de que puede estar regresando, si no otros fenómenos similares. Y de que quién sabe cuánto tiempo se pueda seguir prolongando, ¿no? Sí, esta cosa yo creo que va a durar un rato más. Ay, ni digas eso, güey. No, pues yo quisiera que que se acabara mañana. Sí, a huevo. Pero como están las cosas, las nuevas cepas, sí lo veo muy complicado. Yo creo que sí nos vamos a echar todo este año, 2022. Y es que todo es cuestión de que sigamos los protocolos y todo esto, porque mira, volviendo al tema ¿no? De Nueva Zelanda precisamente, es un país, güey, que superó el COVID bien rápido. Pero güey. tiene la ventaja también que son una isla. Sí. O sea, tú no puedes cerrar fronteras, tienes a la primera economía mundial enseguida. Si tú cierras fronteras, ¿cuántos negocios no se van a la quiebra? Pues una de las principales fuentes de entrada del país es el turismo. Sí. O sea, tú cierra Cancún, cierra Mazatlán, cierra Los Cabos. Tienes razón. ¿A cuánta gente mandaste a la miseria? Pues, ¿a cuánta gente mataste de hambre? Gente que de ahí come, o sea. Es el asunto, pues, o sea, es la... O sea, políticamente no es... Sí, no, económicamente es inviable el encierro en México. O sea, aunque nos cuesta admitirlo. Y mucha gente pues culpabiliza realmente a las personas que se están enfermando. Es que la gente no se cuida. No todo se trata de que la gente no se cuida. O sea, sí hay siempre los covidiotas típicos, pero hay personas que no pueden hacer otra cosa. O sea, tienen que salir. Son damnificados, o sea, y no pueden no trabajar, no pueden no salir, no pueden no exponerse. Ajá. Porque es eso o morir. O morir de hambre, ¿no? Sí, pues... Bueno, chicos, lamentablemente es una realidad, igual. Pues nada, ya estamos llegando al final de este podcast. Para mí fue muy agradable esta charla el día de hoy que tuvimos. Sí, agradezco. 1 horita y media. Pues agradecemos tu asistencia, Juan Fernando. No, a un ustedes placer agradezco. Que nos hayas expuesto todas sus experiencias y pues esperemos que puedas volver pronto a hablar sobre otros temas que seguramente sí tienes mucho que aportar. Sí, porque este es un tema, güey, que puede durar mucho más tiempo, güey, que, o sea, yo ahorita lo que les conté realmente es nada, pues, en comparación a todo lo que... con las anécdotas específicas, ¿no? De lo que va es. Sucediendo. Luego platicando, pues, así fuera de cámara, estuvimos hablando acerca de algunos temas que nos interesan, como el cuidado de las ciudades, de la recolección de residuos, sí. de cómo generar formas más limpias y menos contaminantes más sustentables de desarrollar nuestra economía, incluso las campañas políticas que dejaron la ciudad todavía llena de basura y que todavía ahí siguen colgados algunos letreros de ciertos monos ahí que no las quitaron cuando tenían que quitarlas después de la veda electoral. Entonces ojalá que nos puedas acompañar en un futuro, Juanfer. Con gusto aquí andaremos, seguro. Perfecto. Que sí. Pues bueno, chicos, pues otro episodio más de las 6 o la Machaca Podcast. ¿Tienes redes que te sigan? ¿Redes sociales? Sí, claro que sí. JuanferHL12. Así me tengo en Instagram. Y pues en Facebook me encuentran como JuanferHL. Pero en Facebook no subo nada, así que no me sigan en Facebook, solo en Instagram. Facebook es para mis tías, ¿no? Ajá, eso es para la familia, ¿no? Y para los más allegados. ¿Y proyectos que estés emprendiendo actualmente en las redes? Bueno, actualmente me encuentro muy tranquilo en las redes. De hecho, publico muy poco porque estoy en un proceso ahorita de desarrollo más personal. Estoy tomando unas clases de talleres y de cursos que pues no revelo de qué es. Los que ya me conocen ya saben qué es. Pero prefiero trabajar ahorita en la sombra. Okay. Y empezar a publicar mi trabajo cuando ya me sienta más preparado, porque realmente es muy importante. Y está bien, ¿no? Que uno le eche ganas y que uno comparta todo lo que uno hace,
pero sí hay momentos de madurar tu proceso creativo, ¿no? Exactamente. Hay momentos en tu carrera profesional o en tus proyectos en los que tienes que poner una pausa a lo público y trabajar pues bajo la sombra, ¿no? Para, como tú dices, madurar el proceso creativo. Coloquialmente le decimos andar sordear. A la sorda, exacto. andar de sordo para que no te echen la sala ahí en la... Sí, y también para enfocarte más. Porque es bien para no tener importante. la presión, ¿no? La presión de la expectativa de las personas. Sí, porque cuando anuncias algo, las personas ya están esperando que esté no solamente publicado, sino que esté dando frutos. Uh-huh. Y a veces tú no puedes justificar que dé frutos o no. Sí, y te sientes más libre, te sientes con menos presión, como tú mencionas. Sí. Pero no, está bien. Qué bueno que te estés dando ese tiempo, carnal. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. A ustedes ha sido un honor. Y seguir haciendo. Se hizo la Machaca Podcast. Apóyenos, ya saben, en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, ahí píquenle a todos los botoncitos, denle like, suscríbanse. Sí, gente, coméntenos, díganos. Y comenten los temas, ¿no? Si les interesó algo que platicamos aquí, si quieren que aquí Juanfer les platique algún tema en específico, si quieren que abordemos algún otro tema de las temáticas que hemos tratado, pues ahí comenten en los comentarios. Sí, hay que interactuar porque también, pues, para así nosotros darle contenido que se ajuste más a lo que quieren ver. Obviamente, pues van a ver puras cosas chilas aquí. No vamos a andar, pues, fabricando contenido como el que suelen ver la mayoría. Pero pues es algo más nutritivo. Que nutre. Que nutre, exactamente. Más didáctico. Pues no sé si nutre, pero por lo menos yo hago el contenido que me gustaría ver. O sea, yo realmente este podcast es algo que a mí me gustaría ver y me siento con eso, yo ya me siento, ¿cómo se llama? Satisfecho con los invitados que hemos estado teniendo, con las ganas que hemos estado emprendiéndole a esto, y creo que si puede aportarles un poquito a algo de su vida, en algo benéfico, ya con eso es ganancia, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, chicos, nos despedimos. Gracias por todo y pues estaremos viéndonos en un siguiente episodio. Hasta luego.